Mateo en el capítulo 9, versículo 9 al 17. Llamamiento de Mateo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: «Sígueme». Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a aprender sobre ser seguidores de ¿quién? Ser seguidores de Cristo. El tema que hemos leído, el día de hoy, el capítulo que hemos leído, se encuentra en Mateo, en el capítulo 9, versículos 9 al 13. La Biblia dice que Jesús pasaba por allí. Recordemos que Jesús venía de Capernaum había sanado a un paralítico, a un leproso. Entonces dice que pasaba por allí. ¿Y a quién creen que vio en la entrada de la ciudad? Dice la Biblia que le vio a Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos y estaba sentado ahí en su banca cobrando impuestos al pueblo. Entonces dice que Jesús lo vio y le dijo: sígueme. Y Mateo, dejándolo todo, dice que le siguió a Jesús. Él no esperó un segundo llamado, él no se hizo de rogar. Él dejó todo y le siguió a Jesús. Él dejó toda su riqueza porque los recaudadores de impuestos eran personas muy ricas. ¿Y cómo habían obtenido esas riquezas? Pues realmente robando a sus propios hermanos, porque ellos cobraban impuestos al pueblo de Israel para dar al gobierno de Roma. Entonces, ellos cobraban demasiado. Si tenían que pagar 20 soles, pues ellos te cobraban 100 soles. Y los 80 soles se quedaban ellos. Y daban los 20 soles que habían prometido al gobierno romano. Entonces, eran personas muy odiadas. Nadie los quería. Entonces, Jesús no vio eso en Mateo. Él vio lo que Mateo iba a llegar a ser. Vio un corazón dispuesto, porque seguramente que Mateo, estando a la puerta de la ciudad, seguramente había escuchado ya mucho sobre Jesús, porque la fama de Jesús se había extendido por toda la nación. Entonces, ¿qué pasó? Mateo se levantó, se llenó de gozo, estaba feliz. Jesús lo había llamado. ¿Y qué pasó con Mateo? Mateo le siguió. Entonces, de la misma manera, tanto tú como yo debemos ser seguidores también. Hemos sido llamados. ¿Llamados por quién? Hemos sido llamados por nuestro Señor Jesús. ¿A qué? A seguirle, a seguir sus pasos, a no quedarnos en nuestra comodidad, sino a seguirle a Él. Y eso fue lo que hizo Mateo. Mateo le siguió. ¿A quién? A Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Mateo estaba feliz, no estaba triste. La salvación había llegado a su vida. Pero él no se quedó con ese gozo para él. Él, ¿qué fue lo que hizo? Hizo un banquete en su casa, lo invitó a Jesús, pero también invitó a sus amigos, otros publicanos como él, otros recaudadores de impuestos, pecadores, a su casa. Lo invitó para que conozcan a Jesús, pero también para que puedan ser salvos. Cuando una persona es salva, cuando una persona recibe a Jesús, no se queda en silencio para uno solo, sino lo comparte. Porque queremos que no solamente uno vaya al cielo, queremos que todos vayan, porque Dios quiere que todos seamos salvos. Entonces, él invitó a sus amigos y estaban comiendo con Jesús ahí en su casa. Era un banquete, tenían muchas cosas, estaban felices, querían que escuche el mensaje de salvación del Señor Jesucristo. Y dice que la Biblia que a la puerta se encontraban ¿quiénes? ¿Quiénes se encontraban? Se encontraban los fariseos.
Los fariseos eran personas que eran muy ligadas, muy así pegadas a lo que era la ley. Ellos conocían mucho la ley, conocían las profecías, todo, pero ellos se consideraban alguien apartados, que ellos no se consideraban pecadores. Ellos nunca se consideraban pecadores. Entonces no podían entender cómo Jesús podía estar comiendo, conversando con gente pecadora. Entonces ellos murmuraban, les decían a sus discípulos, ¿cómo es posible que tu maestro esté cenando, esté comiendo con esos pecadores, con esos recaudadores de impuestos? Jesús dice, oyéndole lo que hablaban estos fariseos, dice Jesús, le dice, porque Jesús conoce todo, no se lo estaban diciendo a él, se lo decían a sus discípulos. Y Jesús oyéndolo, le dijo, los sanos no necesitan de médico. Yo he venido a sanar a los enfermos. Jesús hablaba ahí de la enfermedad que también sanó a muchos enfermos, pero Él vino a sanar nuestra enfermedad del pecado, porque tanto tú como yo somos pecadores. Y esos recaudadores de impuestos, Mateo, sus amigos, todos los que estaban ahí, también eran pecadores, que necesitaban de ser sanados, ser salvados. Entonces Jesús le dijo, yo he venido, el sano no necesita del médico, ¿no? Cuando ustedes están enfermos, ¿a quiénes van? Van a un médico, ¿no? Porque los médicos son los que están ahí para sanar, para recetar, para medicar, para revisar, ¿no? Como ahora en esta pandemia, ¿quiénes están al frente en los hospitales? Son los médicos, sanando, luchando, queriendo ganar esta batalla, ¿no? Con este virus que está en nuestra nación. Entonces, Jesús le dijo eso a los fariseos, pero no solamente le dijo eso, sino también le dijo que Él no quería sacrificios. Él quería misericordia, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sabemos por la palabra que Jesús tenía compasión de la multitud, tenía compasión de todos cuando Él estaba predicando, tenía compasión de las personas, porque eran como ovejas sin pastor. Él tenía compasión, pero no se quedó solamente con esa compasión, con ese sentimiento, con ese sentir, no, Él hizo algo, que fue justamente esto, llamar a lo que se había perdido. Vino y encontró a lo que se había perdido. Porque en Romanos, el apóstol Pablo nos habla en Romanos 3:23, nos habla, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando dice Pablo que todos pecaron, es todos, tú, yo, todo el mundo, todos somos pecadores y sabemos que el pecado nos aparta de Dios. Entonces Jesús vino, ¿a quién? A llamar a los pecadores al arrepentimiento. Con amor, con misericordia, porque Jesús no ve lo que tú eres en este momento. Él ve tu corazón, lo que tú vas a hacer si tú te dejas moldear por Él. Vamos a ser seguidores ¿de quién? ¿De quién vamos a seguir? ¿A nuestros artistas? ¿A quiénes? ¿A nuestros amigos? ¿A quién tenemos que seguir? ¿Qué decisión vas a tomar tú? ¿Qué decisión vamos a tomar nosotros? Porque quedarnos solamente una vez que recibimos a Jesús, ¿nos quedamos en silencio? ¿Para mí solo?
¿O vamos a hacer lo que hizo Mateo? Invitar a otros pecadores, a otros recaudadores de impuestos, para que también conocieran a Jesús. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Como ¿qué es lo que ahora tú vas a hacer? ¿Vas a solamente quedarte con el conocimiento, con tu salvación? ¿O qué es lo que tú vas a hacer? ¿A quién vas a seguir? Si decidiste seguir a Cristo, ¿te vas a quedar tú solo con eso para ti? ¿O vas a invitar a otros a que conozcan al que dio su vida por nosotros, al que derramó su sangre por nosotros? Es nuestra misión cumplir esa gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y Él prometió, ¿qué nos prometió el Señor Jesucristo? Nos prometió que Él estaría todos los días hasta el fin del mundo. Te exhorto a ti y a todos a qué es lo que vamos a hacer. Ahora con esta situación que está pasando, con esta enfermedad del COVID, hay muchos que tienen el corazón sensible. Hay muchos que podemos nosotros quizás no visitarlos, pero sí podemos usar las redes para poder compartir uno más para Cristo. Uno más que no se vaya sin haber conocido al Salvador, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Ahora aprovechemos nosotros este tiempo, y no solamente este tiempo, sino lo que el Señor disponga después, a no quedarnos callados, a ser seguidores. ¿De quién? De Jesucristo. Entonces, Jesús nos demostró que Él era un médico de 24 horas, 365 días al año. Él está ahí para escucharte, para poder sanarte, porque Él es el médico de médicos. Él mostró compasión, misericordia, porque no solamente les dio de comer a la multitud, les sanó de las enfermedades, pero sobre todo les dio el mensaje de vida eterna. Ahora les dejo con Alana, porque ella nos va a hablar sobre la tarea práctica que vamos a hacer de acuerdo al tema que hemos aprendido, a ser seguidores de Cristo Jesús. Bueno, chicos, nosotros somos seguidores de Jesús. Por lo tanto, nosotros debemos de ser obedientes, predicar su palabra, de las personas que acepten a Jesús y que quieren creer en Dios, podamos llamarlos al arrepentimiento. Por lo tanto, ustedes, chicos, deben de predicar su evangelio a sus amigos, a sus primos, a sus tíos, tías, a cualquier familiar que tengan que aún no conocen de Dios, puedan predicarles la palabra, puedan incentivar al otro a que puedan conocer más de Cristo. Porque en estos tiempos que estamos viviendo difíciles debemos de confiar más en Dios. Debemos de todo lo que sabemos de Dios, podamos predicar, podemos transmitir la palabra de Dios a las personas, a nuestros amiguitos, a nuestros primos, a nuestros padres que aún no creen en Dios, lo podamos hacer. Por lo tanto, ustedes, chicos, van a hacer una tarea práctica, que es dibujar huellitas, como ven acá, 3 huellitas. Yo he dibujado 3 huellitas. La primera huellita dice orar por aquellas personas que están padeciendo de esta enfermedad que nos ha tocado vivir a todos nosotros. Orar por las personas que están padeciendo de esta enfermedad,
que a través de esta enfermedad están perdiendo su fe, que ya no tienen esperanzas, que ya no tienen ninguna razón para vivir y que hay personas que ya no le importa a Dios, que ya no le importa creer en Dios porque dicen que Dios es malo. Pero Dios no es malo, al contrario, Dios siempre nos dice que Él es fiel y que Él nunca nos va a abandonar. A pesar de todo lo que hagamos, Dios nunca jamás nos va a abandonar. El segundo punto es predicar el Evangelio. Como ya lo mencioné antes, es predicar el Evangelio. Predicar la palabra de Dios. Aquellas personas que no saben de Dios, poder predicarles en cualquier medio, sea mensaje de texto, sea llamadas, videollamadas, cartas, o incluso hacer una sorpresa o una donación con víveres, demostrarles el amor que les tienes a ellos. Ese es el segundo punto. El tercer punto que yo puse es animar a aquellas personas que ya están dejando de lado a Dios por todo lo que estamos viviendo, que nunca pierdan las esperanzas, que su fe no decaiga,